Estamos de regreso aquí en Proyecto Puente. Muchas gracias por seguir con nosotros. Te invitamos para que te quedes porque tenemos mucha información y entre la información que te vamos a compartir este día es importante darle seguimiento a lo que está sucediendo en Medio Oriente, saber qué es lo que sucede en este conflicto entre Israel y Palestina que ya suma del lado palestino más de 5,000 personas fallecidas, el apoyo de Estados Unidos, qué es lo que pasó este fin de semana, hubo una cumbre por la paz, el Papa pide que se detengan, presidentes de Europa piden que se detenga, piden un cese al fuego. Vamos a ver qué es lo que sucede y una visión del análisis del posicionamiento de Estados Unidos ante este conflicto. Y para eso hacemos contacto esta mañana con Jesús García. Él es editor de La Opinión LA y el Diario de Nueva York. Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, Coronado. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, Jesús, tú como periodista allá en Estados Unidos, platícanos, ¿cuál es la visión o qué es lo que en Estados Unidos se percibe de esto que está pasando allá en este conflicto entre Israel y palestinos o Hamas, ¿no? Así es. Pues bueno, hay dos niveles que hay que tomar en consideración, lo que es la opinión pública en general y lo que está ocurriendo por parte del gobierno. Para el gobierno de los Estados Unidos es importante tomar en consideración que Israel es uno de sus principales aliados, es el principal aliado en el Medio Oriente y uno de los principales a nivel mundial. Por eso el soporte que el gobierno del presidente Joe Biden ha dado desde el inicio de este conflicto. Ahora bien, ha tenido problemas la administración Biden para mantener el mismo discurso que inició con el ataque terrorista de Hamas. No hay que perder el contexto que este pleito, digamos, esta guerra, esta parte de este conflicto que ya tiene muchos años, pues bueno, se desató por este ataque terrorista de Hamas. Sin embargo, la reacción de Israel ha provocado muchas críticas, sobre todo por violación a la ley humanitaria internacional, y es un llamado que ha hecho Human Rights, también lo ha hecho Amnistía Internacional y otras organizaciones, Naciones Unidas, incluso oficialmente por parte del secretario general de la ONU, también lo ha mencionado, y se le está exigiendo a Israel que respete la ley humanitaria. Esto obligó a Estados Unidos también a establecer esa línea y exigir a Israel que respetara la ley humanitaria, permitir la entrada de ayuda a través de Egipto, lo cual se ha logrado desde el jueves pasado, después de la visita que Joe Biden hizo a Israel, las reuniones que tuvo con Benjamin Netanyahu, con quien pues se ha reunido vía telefónica en varias ocasiones, él y parte de su equipo de alto nivel, incluyendo al secretario de Estado Anthony Blinken. Ahora bien, Estados Unidos se enfrenta un reto importante porque pidió pues más ayuda para Ucrania y para Israel, alrededor de 14,000 millones de dólares directamente para Israel, y eso incluye ayuda de armamento. También está pidiendo dinero al Congreso para enviar ayuda a Gaza, pero el monto es mucho menor y no se tiene muy clara, por ejemplo, esa ayuda, porque el monto lo integró como parte de ayuda humanitaria para Israel, Gaza y Ucrania. El tema aquí es que para Estados Unidos se le está conflictuando debido a la opinión pública en Estados Unidos. Ha habido muchas protestas justamente por la violación a la ley humanitaria en Palestina. Si bien considera la gente que Israel debe defenderse, también considera que ha sido exagerada su reacción y el ataque a personas civiles en Palestina. Y sobre todo ahora que está pidiendo justamente Israel que se retiren todas las personas o se desplacen todas las personas de la zona norte de Gaza, si no serán consideradas terroristas. Entonces, evidentemente le complica todavía más a Estados Unidos el problema. No sé si ya quieres apuntar a algunas cosas. A ver, me llama mucho la atención porque esta circunstancia o esto que estamos viviendo es muy similar con lo que pasa con Ucrania y Rusia. Se están formando dos bandos incluso en la opinión pública. Y esto complica la decisión para presidentes de potencias como Estados Unidos, quienes tienen que atender las exigencias de sus votantes. En Estados Unidos hay un evidente apoyo a Palestina. Se nota. A diferencia, no sé si en Vietnam fue igual, pero por lo menos hoy con las redes sociales es evidente poder ver cómo hay una gran cantidad de estadounidenses que no están a favor de apoyar a Israel. Esto le está generando presión ya a Joe Biden. Así es, como bien lo comentas, ha habido expresiones, incluso vimos el fin de semana, protestas masivas en Nueva York, en Washington, en otros estados, aquí en Estados Unidos, y bueno, protestas no solamente de gente que podría, digamos, de musulmanes, que podrían estar, digamos, naturalmente conectados emocionalmente con Palestina, sino también gente judía
de organizaciones Exacto. que están pidiendo en nuestro nombre, no, o sea, no estén atacando a civiles de esa forma porque no queremos. Hay que ver cómo se desarrolla el proceso también, porque se va a complicar mucho, porque ya estamos en el ciclo electoral y evidentemente también ya los aspirantes republicanos a la presidencia están presionando con esta temática. Biden no la tiene fácil, en definitiva, pero como señalé, ha estado tratando de cambiar su discurso y de poner sobre la mesa también el tema humanitario. ¿Por qué también ha cambiado? Hay varios demócratas en el Congreso, sobre todo los liberales, y que son los más jóvenes además, congresistas demócratas, que han puesto el tema sobre la mesa y han exigido que Estados Unidos le pida a Israel que respete la ley humanitaria internacional y permita justamente enviar ayuda y deje de atacar a los civiles. También hay que recordar que esto se incrementa, la problemática se incrementa porque los ataques de Israel también han afectado a personal que está ayudando directamente de las Naciones Unidas, por ejemplo, lo cual es preocupante. Entonces, todo esto es un cóctel de situaciones que se le complica. Tuvimos el fin de semana una llamada de Joe Biden con sus socios de G7, hicieron un comunicado conjunto y si bien mantienen el respaldo a Israel, ahí establecen una línea de que están pidiendo que se apegue a la ley humanitaria internacional. Es una línea muy pequeña dentro de todo el mensaje que ellos envían. Sin embargo, creo que es fundamental ver cómo justamente se va a dar seguimiento a esa petición. Ahora, ante esta circunstancia, ante esta situación en la que nos estamos, el mundo entero, pero específicamente Estados Unidos, que es como del lado occidental, quien está poniendo un punto de vista contrario a lo que está pasando, Estados Unidos también se encuentra ahora en un brete internacional, porque ya hay un bloque claro con Rusia y China, generado por este conflicto con Israel, que además le genera un conflicto con Ucrania, con Rusia. Entonces, no solamente es un asunto de leyes y de procesos electorales internos en Estados Unidos. Joe Biden tiene la complicación ahora de poder trabajar internacionalmente y evitar que se amplíe la fuerza de un bloque oponente que claramente está en contra de lo que está haciendo Israel, pero además es aliado de quien está en contra con Ucrania. Todas estas circunstancias ya le generan mucha presión a Joe Biden. Así es, cuando empezó el conflicto en Ucrania, yo lo establecí desde un inicio, parte de los análisis que estuvimos haciendo es que, bueno, estamos entrando en un escenario con multipoderes, es decir, Estados Unidos sigue siendo un líder importante en cuanto a armamento, es el más importante a nivel mundial y la economía más importante. Sin embargo, hay poderes emergentes que han crecido a niveles que ni Estados Unidos hubiera pensado. El caso concreto es China, es uno de los poderes militares y económicos más importantes, y bueno, tenemos a Rusia. Este elemento que tú mencionas evidentemente preocupa a los Estados Unidos, pero no solamente eso, también preocupa cómo puede reaccionar el Medio Oriente, los aliados o los socios que tiene Estados Unidos, sobre todo por este temor de que Irán intervenga en el conflicto con Israel, en contra de Israel, y de algún modo llame a otros aliados de Estados Unidos a unirse en ese esfuerzo. Entonces, la situación es muy tensa, porque evidentemente aunque estamos hablando ya de potencias que tienen armamento nuclear, y eso podría cualquier momento desatar un conflicto mucho mayor. Destaca mucho que China ha desplegado, por ejemplo, barcos también ya en la región de Medio Oriente como observadores, supuestamente, pero la mera presencia de los barcos, pues evidentemente ya desata una alerta adicional. Oye, Jesús. Entonces sí, el escenario es muy complicado porque es muy fino, digamos, el trabajo diplomático que tiene que hacer Estados Unidos, y los comentarios que hace el presidente Biden ha sido muy cuidado por parte de su equipo, principalmente el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el área de seguridad nacional de los Estados Unidos, que trabaja con él directamente en la Casa Blanca, justamente para evitar, digamos, incrementar la presión que ya se tiene en este momento. Pones un dato muy importante, y es la reacción de los aliados en Medio Oriente. Hubo una reacción previa a esta situación, que fue el dejar a un lado el famoso petrodólar y decir, ¿sabes qué? Yo le vendo petróleo a quien me compre, eso fue un golpe al dólar interesante desde la perspectiva internacional. Pero además, Estados Unidos, Europa, toda la OTAN, entradas en esta dinámica de eliminar el consumo de petróleo, mientras que por el otro lado tienes a Rusia y a China diciendo, no, pues nosotros le seguimos entrando el petróleo. Es decir, no está fácil encontrar una solución, porque ya son muchos posicionamientos encontrados por parte de las dos visiones de un mundo, occidental y la visión del este, que
quizá en este momento están buscando solamente un pretexto China para reactivar su economía totalmente caída por sus negocios inmobiliarios quebrados y Rusia buscando la salida para romper con el tema de Ucrania. Estamos, como bien lo mencionas, pendientes de un hilo, ¿no? Sí, es muy complicado. Bueno, China yo no diría que está de capa caída. Desde China tiene un impasse, pero no es, digamos, que esté hacia abajo. China está creciendo mucho y tiene una competencia importante en tecnología. Eso es muy importante. Ciencia y tecnología que ha desarrollado China es fundamental y en el mercado internacional es fundamental. Ahora bien, fíjate que recién vi una entrevista que hizo EFE, justamente la estaba leyendo hace pues una hora más o menos, del ministro peruano Manuel Pulgar Vidal, que está a cargo, digamos, de lo que va a ocurrir en el COP28, porque tú hablabas de esto, justamente, de tratar el plan internacional mundial de reducir el uso de petróleo. Cuando él está ahora señalando lo que está pasando en Israel, complica todavía más la situación en 2028. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque los conflictos internacionales, tanto Ucrania ya lo puso sobre la mesa y ya generó unas consecuencias. Ahora con lo que está pasando en Israel va a obligar a los países a alentar sus planes de cambio de uso de energía limpia. Entonces, incluso para Estados Unidos, ¿por qué? Porque están utilizando más petróleo para tratar de controlar la inflación, los precios en la gasolina, etcétera. Una última encuesta que no he leído en detalle, que salió también de los inversores en Estados Unidos, están viendo menos confianza en Estados Unidos justamente por este conflicto. Entonces, es una situación compleja. También hay que poner sobre la mesa lo que está ocurriendo con Venezuela. Sí. Mucha gente decía, a ver, ¿por qué Estados Unidos está ahora acercándose a Venezuela? Por la simple razón de que necesita petróleo. Pues, es un líder en petróleo. Claro, es todo. Entonces, vamos a ver, ya Estados Unidos había tenido un acercamiento previo cuando fue el conflicto, al inicio del conflicto con Ucrania, para poder aumentar y tener una negociación sobre petróleo. No se concretó, pero ahora con los acuerdos migratorios y el reducir los castigos económicos a Venezuela, permitirían en un futuro casi inmediato poder tener algún tipo de negociación o incrementarla si es que existía ya de algún modo. Entonces, estamos viendo un cambio en el escenario y Latinoamérica sí tiene un papel fundamental. Aquí México también va a jugar un papel muy importante por ser un socio tan importante, bueno, el principal socio comercial ya de Estados Unidos y convertirse como un productor clave en diversos sectores. Tenemos entonces el panorama ideal para empezar a generar quizá una nueva historia en los próximos años, mi estimado Jesús. Así es, completamente. Yo creo que a partir de lo que ocurre con Israel y Hamás vamos a ver una transformación más acelerada, digamos, de la reorganización mundial. Totalmente, totalmente. Y hay que estar muy al pendiente de todas estas iniciativas, a ver cómo se atrasa la Agenda 2030 y a ver cómo se atrasa la Agenda 2069 y todas esas agendas hechas por políticos muy cómodos en sus oficinas diciendo cómo tenemos que vivir. A ver cómo nos va. Exacto. Muchas gracias, Jesús, te agradecemos mucho, sabemos que tienes actividades, te queremos agradecer mucho que nos des este tiempo para tener tu visión acá en Hermosillo y en México de lo que pasa desde la perspectiva de Estados Unidos. Un gusto, Conrado. Muy buen día. Platicamos con Jesús García, editor de La Opinión en Ley y del Diario de Nueva York. Hay que ponerle muchísima atención a esto que está pasando. Mira, hay muchas visiones de lo que es China y de lo que es Rusia. China se encuentra en una situación de impagos que no es pública. China se encuentra en una situación demográfica complicada porque los chinos ya no quieren trabajar, quieren tener derecho a tener lo que quieran tener. Así se les enseñó. China tiene una situación de grandes empresas inmobiliarias y ciudades con grandes deudas que no entregan. Incluso hay situaciones donde la comunidad china en su país no recibe y ni tiene acceso a sus ahorros. Eso ha pasado. Lo que pasa es que nos enteramos lo que el Partido Comunista quiere. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos enteramos y hay que tener todas las versiones y todas las visiones. Esto que está pasando en Israel, esto que sucede en Ucrania y en otras guerras que no son tan interesantes porque no son tan convenientes, nos está marcando un antes y un después. Vámonos a un corte comercial, volvemos a Proyecto Puente.